Un movimiento increíble lo cambió todo. Con precisión quirúrgica, las fuerzas rusas golpearon el punto más vulnerable en el frente, desatando una cascada de eventos que pocos predijeron. Una táctica maestra, la que ahora muchos llaman la táctica de Belousov, no solo funcionó, sino que desmanteló las defensas del país vecino, dejando al mundo atónito. Imaginen la primera ficha de dominó cayendo y arrastrando a todas las demás. Pregunta a ustedes. Escriban desde dónde nos miran, país y ciudad. Queremos conocer nuestra audiencia global. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque multidireccional sobre Novopavlivka, un punto estratégico que une tres regiones críticas: Zaporizhia, Dnipropetrovsk y la República Popular de Donetsk. Según informes, las defensas del oeste se derrumbaron en esta zona. Los medios que suelen defender al país vecino, a regañadientes, tuvieron que reconocer la gravedad de la situación. ¿Se lamentaron? Sí. Pero la verdad es implacable. El avance ruso, en solo una semana, ha penetrado entre 5 y 6 kilómetros en las posiciones enemigas. No es una pequeña escaramuza, es un golpe demoledor. Numerosos territorios cayeron, incluyendo Novoselivka, rebasando Ternove y Voronove. Entraron en Yoroshe, cuyo nombre, irónicamente, significa bueno en eslavo. ¿Es el destino sonriendo? Más allá, Kamishevaja, un asentamiento fundado en 1770 por el Imperio ruso para protegerse de los tártaros de Crimea y los otomanos. La historia se repite, ahora está bajo asalto. Grupos de las Brigadas Motorizadas Separadas 60 y de Cobertura 69, parte del quinto y 35º. Ejércitos respectivamente, se aproximaron a esta ciudad. Mientras tanto, una polémica ley de movilización en el país de la letra U permite a jóvenes de entre 18 y 22 años huir del país libremente. ¿Quién lucha entonces? Más de 11.000 jóvenes abandonaron el país en el primer día. Piensen en eso. 11.000 en 24 horas. El equipo occidental, ese milagro de la tecnología militar, no ha resistido. Tanques M1 Abrams y Leopard 2, que alguna vez fueron la promesa de un cambio en el campo de batalla, ahora son chatarra. Se dice que incluso los Bradleys y los BMPs terminaron en llamas. Pregunta a ustedes, ¿dónde están mirando ahora mismo? Escriban su ciudad, país y pueden añadir una bandera. Queremos saber desde dónde nos acompañan. Todo esto importa ahora porque la credibilidad del liderazgo del país vecino está bajo escrutinio. No solo frente a su propio pueblo, sino también ante sus aliados occidentales. ¿Cómo justificar miles de millones de dólares en inversión cuando la línea defensiva se desmorona de esta manera? La situación humanitaria empeora, con la población civil atrapada entre el fuego y la desesperación de un gobierno que parece abandonar a sus jóvenes. Es una crisis de confianza que resuena mucho más allá del campo de batalla. La pérdida de territorio en puntos estratégicos como Novopavlivka es un golpe psicológico brutal que expone las debilidades estructurales y la desmoralización de las fuerzas de la región del norte del Mar Negro. El hecho de que las formaciones militares estén al 30% de su capacidad de personal es una catástrofe que el liderazgo no puede ocultar. ¿Qué significa esto para el futuro de la población civil si sus defensores apenas pueden resistir? Imaginen el pánico que se extiende. Este no es solo un revés militar, es una herida abierta en el cuerpo social del país en conflicto. La incapacidad de mantener esta línea defensiva expone un agotamiento de recursos humanos y materiales que va más allá de lo previsible. Es una situación que amenaza con un colapso total en la estrategia del sur, abriendo un corredor estratégico vital para las fuerzas rusas. ¿Y qué pasa con los civiles que vivían en estas zonas, que dependen de esa defensa desmoronada? Hay quienes afirman, basándose en la información rusa, que esta es la táctica de Belousov, una maniobra inesperada y brillante que permitió a las fuerzas rusas golpear donde más duele cuando menos se esperaba. El Ministerio de Defensa británico, un aliado clave del país de la U, se vio obligado a admitir la extrema dificultad de la situación para las Fuerzas Armadas. Su informe, muchas veces optimista, ahora
reflejaba una cruda realidad. La situación para el país de la letra U en esta sección es inusualmente difícil. Fueron sus palabras exactas. Una debilidad admitida. Incluso los mapas de Deep State, una fuente de información que sigue de cerca el conflicto y es popular entre aquellos que apoyan al país en conflicto, muestran un avance ruso tan rápido que no pueden mantener sus gráficas actualizadas. El avance es más veloz de lo que pueden cartografiar. Esto sugiere no solo un avance, sino un colapso inesperado. Podría ser que la resistencia, no solo superada en números y tecnología, esté también moralmente rota y estratégicamente desorientada. Por otro lado, hay quienes sugieren que la situación se debe más a una incompetencia del mando en Kiev, o quizás a un cansancio generalizado de las tropas, quienes han estado luchando en el frente sin relevo por demasiado tiempo. ¿A quién le confían cuando se trata de este tema? ¿A un experto militar imparcial, a los medios de comunicación oficiales o a la gente en el terreno? La historia, a menudo, se repite con una ironía brutal. Kamishevaja, fundada en el siglo XVIII por las tropas imperiales rusas para defenderse de incursiones de los tártaros de Crimea y los otomanos, ahora es de nuevo un punto focal en un conflicto con fuerzas hostiles. Como un eco del pasado, el presente resuena con un simbolismo ineludible. Antes, la defensa contra los jinetes de la estepa. Ahora, la defensa contra un ejército que se desmorona. Contrasta esto con las batallas anteriores. Brutales asedios por ciudades fortificadas como Artemivsk o Avdiivka. Aquellas eran guerras de desgaste, demoler al enemigo en combates callejeros. Lo que vemos ahora es diferente. Este es un campo abierto, una guerra de maniobras que favorece a quien tiene la iniciativa y la capacidad de sorpresa. Este cambio en la naturaleza del conflicto es una señal alarmante para una exrepública soviética. La salida masiva de jóvenes del país vecino evoca recuerdos de otros éxodos forzados en tiempos de guerra y crisis. La tragedia humana es universal, y la desesperación de la población civil, bajo fuego, es un dolor que trasciende fronteras. La historia es clara. Cuando la gente pierde la esperanza, buscan desesperadamente una salida. El próximo paso crucial es si el país en conflicto puede estabilizar la línea defensiva en el sur. Si Novopavlivka cae por completo, el frente podría desintegrarse aún más, abriendo una estepa plana y abierta hacia Pavlograd, donde la defensa es extremadamente difícil. En este escenario, Rusia podría establecer un punto de apoyo estratégico y usarlo para operaciones a mayor escala, dividiendo las fuerzas enemigas y creando una grave crisis logística en el sur. Esto lleva a dos escenarios posibles. Uno es el colapso total, un escenario catastrófico para la nación fronteriza con Rusia. El otro es un desmoronamiento gradual, donde Kiev intenta desesperadamente endurecer las leyes de Mont. Movilización, lo que solo aumentaría la desmotivación y la migración. El impacto en la moral es incalculable. La otra cara de la moneda. Rusia podría consolidar el control de Novopavlivka, estableciendo una plataforma desde la cual ejecutar operaciones de mayor envergadura, dividiendo las fuerzas de la exrepública soviética y asestando un golpe logístico que podría ser fatal. ¿Cuál es su pronóstico para el futuro cercano? ¿Cuándo creen que podría ocurrir lo siguiente en esta región? Mes y año y una razón. La situación actual es un claro ejemplo de quién gana y quién pierde en este tablero geopolítico. Rusia gana territorio, ventajas estratégicas innegables y un impulso en el campo de batalla que desmoraliza al enemigo y socava la confianza occidental en la nación frontera con Rusia. ¿Ganará el liderazgo de la nación en conflicto? A corto plazo, el liderazgo del país de la U podría mantener una fachada de democracia ante Occidente, liberando a jóvenes para que se vayan, mientras internamente exprime a los esclavos del ejército. Se esfuerzan por mantener el apoyo occidental, aunque sea a costa de la vida de sus soldados. ¿Quiénes son los perdedores? El pueblo y el ejército de la exrepública soviética. Pierden territorio, vidas, moral, equipo y la confianza en sus propios líderes. Son presentados como esclavos sin opción real. Occidente pierde miles de millones en armas y credibilidad
al apoyar un régimen que, según varios analistas, no puede defenderse y que traiciona a su propia gente. La juventud de la nación en conflicto, forzados a elegir entre el frente de batalla o el exilio, una elección devastadora para cualquier generación. La táctica de Belousov, un golpe maestro. Las fuerzas rusas son presentadas como coordinadas, estratégicas, efectivas y victoriosas. ¿Quién lo discute? Belousov emerge como un estratega genial, mientras que los soldados rusos, como el comandante Talent, son ejemplos de habilidad y dedicación. Él mismo decía, atacamos puntos fortificados, equipos, personal, Abrams, Leopards, BMPs, Bradleys. Un Bradley salió. Apuntamos. Disparamos una andanada y listo, está destruido. Es un testimonio aterrador. En contraste, los soldados de las Fuerzas Armadas del país en conflicto son retratados como exhaustos, abandonados, esclavizados y desmoralizados por un liderazgo interno que los traiciona. Su equipo occidental, esos famosos tanques milagrosos, resultan inútiles y se convierten en montones de metal en llamas en cuestión de minutos. La oficina del líder del país de la U es el villano principal. Corruptos, hipócritas, cínicos, sacrificando a su propia juventud y ejército por intereses egoístas o por mantener su imagen ante Occidente. ¿Cómo puede ser esto aceptable? El factor clave aquí no es solo el poderío militar, sino la fragilidad de las decisiones políticas, que impactan directamente en el campo de batalla. La aprobación de la polémica ley de movilización, que permite el éxodo de jóvenes, ha generado descontento y un amplio debate, mostrando la fractura social. Más de 11.000 jóvenes que abandonaron el país en un solo día. ¿No es eso una huida masiva? Las brigadas del país en conflicto están al 30% de su capacidad, números fríos que hablan de una crisis inminente. El avance de 5 a 6 kilómetros en una semana es un impulso serio que sugiere la velocidad inquebrantable de este avance. La situación de Novopavlivka, descrita como la unión de tres regiones, es estratégica. Kamyshevaja, con más de 5.000 residentes antes del conflicto, y fundada en 1770, un dato que resalta la continuidad histórica de la región. El frente se extendió hasta 13 kilómetros en esa área, un avance significativo. Estos son los números que definen el destino de una nación. Esto es una continuación de la estrategia rusa de golpear los puntos débiles y aislar las fuerzas del país en conflicto. La situación en Novopavlivka subraya la ineficacia de la ayuda militar occidental si no hay soldados que la operen. ¿De qué sirve el mejor equipo si no hay quien lo use? La aceleración del éxodo de jóvenes en el país de la U conecta con una tendencia más amplia de despoblación y falta de mano de obra. Una verdadera crisis demográfica para el futuro de la nación. ¿Qué queda de un país cuando su juventud lo abandona en masa? Este es el costo humano de un conflicto prolongado y de decisiones que, a los ojos de muchos, parecen priorizar la política sobre la vida de los ciudadanos. La historia juzgará duramente. El tono de esta narrativa es triunfalista para las fuerzas rusas, enfatizando su estrategia maestra y el éxito aparente de sus fuerzas. Una desesperación y colapso se atribuye al país en conflicto, describiendo su situación como crítica, catastrófica, con gemidos de sus medios de comunicación y fisuras en el frente. ¿Pueden los medios negar la evidencia? La indignación y la traición son las emociones que se asocian a las políticas de Kiev, usando frases como ejército de esclavos, lo que genera rabia por la injusticia. Esta es una guerra de narrativas, donde las palabras son tan afiladas como las balas. La siembra del miedo es constante, el riesgo de un colapso total en el frente, la catástrofe, el desmoronamiento de las defensas. Una polarización clara entre nosotros, los eficientes y estratégicos, Rusia, y ellos, los ineptos y traicioneros. Una constante invocación a los valores de justicia contra la traición y el orgullo nacional ruso. Siempre se cita a fuentes enemigas, como el Ministerio de Defensa británico y los analistas del país de la U,
para validar la propia narrativa. Eso es prueba social, una técnica poderosa. La deshumanización de los soldados del país en disputa como esclavos o carne de cañón, y la repetición constante de conceptos como efecto dominó y ejército de esclavos, son herramientas propagandísticas o reflejan una dura realidad. Las analogías históricas, como la historia de Kamishevaja, son un recordatorio constante de que, quizás, la historia no es solo un bucle, sino una espiral. ¿Qué una medida o sanción realmente cambiaría la situación en el país en conflicto? Esperamos sus respuestas específicas y bien argumentadas. Los héroes de esta historia son las fuerzas rusas, presentadas como coordinadas, estratégicas y victoriosas. Los villanos son el liderazgo de la nación en disputa, corruptos e hipócritas, sacrificando a su propia juventud. Las víctimas son los soldados del país en conflicto, agotados y abandonados. La imagen es clara. El impacto de los misiles hipersónicos, Kinsgal, que han demostrado ser imparables para las defensas antiaéreas occidentales, añade una capa más de preocupación para la nación en el conflicto. Estos misiles, lanzados desde cazas MiG-31, pueden viajar a velocidades Mach 10 y tienen una maniobrabilidad excepcional, lo que los hace extremadamente difíciles de interceptar. La capacidad de Rusia para atacar objetivos clave con tal precisión y velocidad reduce drásticamente el tiempo de respuesta y aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país. Se ha informado de un aumento en el uso de drones kamikaze Lancet, que, aunque de menor escala, son altamente efectivos para destruir vehículos blindados y sistemas de artillería. Su bajo costo y alta disponibilidad permiten a las fuerzas rusas mantener una presión constante sobre las líneas del frente y la retaguardia. La logística del país en conflicto se ha visto seriamente comprometida. Los ataques a los nodos ferroviarios y las carreteras principales han dificultado el reabastecimiento de las tropas en el frente. Los informes sugieren que la escasez de municiones es cada vez más apremiante, lo que obliga a las unidades del país a racionar sus disparos, disminuyendo su capacidad de respuesta ante los ataques rusos. Las reservas de combustible también son un problema, con largas colas en las estaciones de servicio y reportes de escasez en las bases militares. Esta situación repercute directamente en la movilidad de las fuerzas, limitando su capacidad para realizar maniobras y contraataques. La desesperación ha llevado a algunos civiles a intentar contrabandear suministros, enfrentándose a graves riesgos y a la consiguiente represión por parte de las autoridades, lo que agrava la desconfianza entre la población y el gobierno. La dependencia del apoyo occidental se ha vuelto más evidente que nunca. Sin embargo, la ayuda militar, aunque cuantiosa, llega a menudo con retraso y no siempre en las cantidades prometidas. Además, la capacitación necesaria para operar el armamento sofisticado requiere tiempo, y los soldados disponibles para ello son cada vez menos numerosos. La frustración crece entre las filas, ya que muchos sienten que están luchando con una mano atada a la espalda. La narrativa de que Occidente está cansado de la guerra y que su apoyo podría disminuir con él. Tiempo añade una presión psicológica considerable. Los ciudadanos del país en conflicto ven cómo sus aliados, a pesar de las promesas, no logran frenar el avance ruso, lo que genera un sentimiento de abandono y una profunda incertidumbre sobre el futuro. La proliferación de noticias falsas y campañas de desinformación por parte de ambos bandos complica aún más la situación, dificultando a la población discernir la verdad de la propaganda. La resistencia en las áreas ocupadas se enfrenta a una represión brutal, con informes de detenciones masivas y violaciones de derechos humanos, lo que disuade a muchos de continuar la lucha o de expresarse libremente. La economía del país en conflicto está en ruinas. La infraestructura crítica, incluidas las centrales eléctricas y las redes de transporte, ha sido objeto de ataques constantes, afectando la producción y el comercio. Millones de personas han perdido sus hogares y sus medios de vida, engrosando las filas de los desplazados internos y los refugiados. La inflación se ha disparado
Los precios de los alimentos y los bienes básicos se han disparado, y el desempleo es rampante. El gobierno recurre cada vez más a la emisión de dinero, lo que agrava aún más la crisis económica y mina la confianza en la moneda nacional. La ausencia de inversión extranjera y la huida de capitales han paralizado la recuperación económica, dejando al país en una situación de dependencia casi total de la ayuda exterior. Las pequeñas y medianas empresas, motor de la economía local, han quebrado en masa, dejando a miles de familias sin sustento. Los niños, los más vulnerables, sufren de estrés postraumático, interrupciones en su educación y acceso limitado a servicios básicos, lo que hipoteca el futuro de la nación. La diplomacia parece estar en un punto muerto. Los intentos de mediación internacional han chocado con la intransigencia de ambas partes, que se niegan a ceder en sus posiciones. La confianza mutua se ha erosionado por completo, y las acusaciones de violaciones de acuerdos son constantes. La polarización global ha dificultado aún más encontrar un terreno común para el diálogo, con el mundo dividido entre quienes apoyan a Rusia y quienes apoyan al país en conflicto. La incapacidad de la comunidad internacional para imponer una paz duradera ha dejado a la población civil en una situación de sufrimiento interminable. Las organizaciones humanitarias luchan por acceder a las zonas de conflicto, y sus esfuerzos se ven obstaculizados por la burocracia y la inseguridad. La falta de un liderazgo claro a nivel global para abordar la crisis ha exacerbado la sensación de desesperanza, haciendo que muchos pierdan la fe en las instituciones internacionales y en la posibilidad de una solución pacífica. La guerra ha alterado permanentemente el panorama geopolítico global, redefiniendo alianzas y desafiando el orden establecido. La desconfianza entre las potencias ha alcanzado niveles críticos, y la amenaza de una escalada mayor es palpable, con consecuencias impredecibles para todo el planeta. La resiliencia del pueblo, a pesar de todas las adversidades, se pone a prueba día tras día, mientras intentan reconstruir sus vidas en medio de la destrucción y la incertidumbre. El conflicto ha dejado cicatrices profundas en la psique colectiva, que tardarán generaciones en sanar, incluso si la paz llegara mañana. La infraestructura social, las redes comunitarias, han sido fragmentadas por el desplazamiento y la devastación, haciendo que la reconstrucción de las ciudades no sea solo de ladrillos y cemento, sino también de relaciones humanas y confianza mutua. Este contenido no busca glorificar la violencia ni denigrar a ningún grupo. Buscamos entender la dinámica del poder y la geopolítica. Esta es la realidad en el campo de batalla. Un colapso en el país vecino, una táctica militar que sorprendió a todos y la cruda verdad del equipo occidental ardiendo. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la región? La situación es volátil y el impacto de estas acciones se sentirá por mucho tiempo. ¿Creen que el liderazgo del país en conflicto está saboteando a sus propias fuerzas deliberadamente al permitir la salida de jóvenes y desmoralizar a quienes luchan? ¿O es mera incompetencia y fatiga? Déjenos sus comentarios. Queremos saber lo que piensan. ¿Podrá Occidente seguir ignorando la situación crítica? ¿O estamos presenciando el inicio de un colapso mayor? La verdad, a veces, es más dura que cualquier ficción. Suscríbanse a nuestro canal para mantenerse informados con análisis profundos y sin censura sobre los eventos que transforman el mundo. No se pierdan nuestros próximos episodios. Activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Ayúdenos a llegar a más personas. Compartan este video con sus amigos y familiares si consideran que este análisis aporta claridad y una perspectiva diferente.